Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. 10 minutos con el Espíritu Santo por un Pentecostés permanente. Bienvenidos, queridos hermanos, y vamos hoy a hablar de Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés para nosotros? Significa el nacimiento de la iglesia. En Pentecostés nació la Iglesia Católica. Se celebraba para esa ocasión en Israel las fiestas de las cosechas, de las primicias. La mies madura que produce los frutos y las primicias de esos frutos eran ofrecidas a Dios. Ahora es el tiempo de esa cosecha que el pueblo de Israel esperaba desde la antigüedad, que anunciaron los profetas, que serían tiempos maravillosos, los tiempos mesiánicos, donde se cosecharía con alegría. Es el tiempo de la salvación. Se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que llegado el día de Pentecostés, fue cuando se dio la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo, en oración, en compañía de la Santísima Virgen María, algunas mujeres, los apóstoles y los discípulos, unas 120 personas. Cuando dice el evangelista San Lucas, al llegar el día de Pentecostés, está indicando que era un día que ya estaba establecido. Era una fecha que no fallaba. Cada año, a los 50 días de la celebración de la Pascua, coincidía Pentecostés, la fiesta de las cosechas. También era llamada la fiesta de las 7 semanas, porque eran exactamente 7 semanas después de la celebración de la Pascua. ¿Dónde nació la Pascua para Israel? Nació en Egipto, cuando Dios le dijo al pueblo a través de Moisés que inmolaran un cordero para que con la sangre de ese cordero mancharan las jambas de las puertas y el ángel de la muerte no les tocara, y salieron en libertad. Para los israelitas la fiesta de la Pascua es muy importante. Toda esa liturgia pascual, la inmolación del cordero anual, es un acontecimiento de liberación. Dios ha liberado al pueblo. Resulta que a los 50 días de ellos haber salido de Egipto, llegaron al Sinaí, y en el Sinaí Dios le dio la ley a los israelitas. Dice la palabra de Dios que descendió la presencia de Dios sobre el Sinaí. A la ladera del Sinaí se quedó el pueblo y Dios hablaba a través del trueno al pueblo, exactamente a Moisés, que era el que entraba en contacto con Dios. La presencia de Dios descendía, el monte humeaba, había fuego, había trueno, había viento impetuoso. A los 50 días Dios escribió con su dedo. El dedo de Dios escribió en la tabla. Ese dedo de Dios, Jesús lo cita en el Nuevo Testamento cuando lo están acusando de echar espíritus en nombre de Belcebú. Dice, yo echo los espíritus con el dedo de Dios. El dedo de Dios que escribió en la roca la ley antigua es el mismo dedo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Pero resulta que para este acontecimiento de Pentecostés, 50 días después de haber sido inmolado el Cordero. ¿Cuál Cordero? Jesús de Nazaret, aquel que dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 50 días después se va a cumplir la profecía antigua de los profetas, el profeta Ezequiel. Oh Israel,
He aquí que derramaré un agua pura sobre vosotros, que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, y transformaré el corazón de piedra donde se había escrito la ley, corazón que se había endurecido y había convertido la ley en una ley pesada, incapaz de traer liberación. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, la ley de la esclavitud que no fue capaz de liberar al hombre. Entonces, a los 50 días de la Pascua, de la inmolación del Cordero, el dedo de Dios va a escribir en corazones de carne, no de piedra. El dedo de Dios va a escribir la ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley de la gracia. La salvación es gracia. ¿Qué es lo característico del cristianismo y que nos hace diferente a todas las religiones? Que todas las religiones enseñan a sus adeptos qué normas cumplir para salvarse, mientras que el cristianismo nos dice aquello que Dios ha hecho para salvarnos, y después vienen pues las normativas morales de Dios, pero primero se nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, una historia de amor. Por eso dice Pablo que la salvación es gratuidad. Pentecostés es la gracia de Dios derramada sobre los apóstoles, sobre los discípulos, donde se escribe la ley del amor en los corazones, y nace la iglesia. Jesús había dicho en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, no se aparten de Jerusalén, oren y esperen perseverantes hasta que reciban la promesa, porque ustedes serán bautizados dentro de pocos días. Ese término griego, bautizar, no hace alusión en la boca de Jesús a que ellos van a ser sumergidos en agua, como eran los bautismos. Está haciendo alusión a que van a ser sumergidos completamente, todo su ser va a ser sumergido en la presencia del amor de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Por eso San Lucas dice en Hechos 2 de los apóstoles que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno? Lleno es el vaso que está rebosante y no le puedo poner una gota más de agua porque se derrama. Llena está María cuando llega donde su prima Isabel, y con solo abrir la boca, el niño San Juan en el vientre salta de gozo, lleno del Espíritu Santo, e Isabel experimenta Pentecostés. Así quedan los apóstoles, bautizados con el Espíritu Santo, es decir, una inmersión total del ser. ¿Esto qué quiere decir? Que Pentecostés es la oportunidad de sumergirnos a totalidad, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, toda nuestra existencia en el amor sanador de Dios. Pentecostés, dice el Papa San Juan Pablo II en una catequesis de Pentecostés, que en Pentecostés el Espíritu Santo se convierte en el amo de los discípulos. Y esto me llamó mucho la atención. Ahí entiendo perfectamente por qué los apóstoles no hacen nada sin antes consultarlo con el Espíritu Santo. De hecho dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y ahí tomaban las decisiones. Escojan a 7 hombres para que sean ungidos por el Espíritu Santo. Nadie hacía misión ni hacía nada si antes no era ungido por el Espíritu Santo. La pregunta hoy es, yo voy a pasar de la ley antigua del Antiguo Testamento, que es una carga pesada de leyes que no puedo soportar. Estoy dispuesto a pasar a la ley nueva, la ley de la libertad. Les recomiendo reflexionar Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu. Estoy dispuesto a pasar a esa ley del amor. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Estoy dispuesto a sumergir toda mi vida, todo mi pasado, mi presente y mi futuro en el amor de Dios para que me sane los miedos, los vacíos y me convierta en un testigo de la presencia de Dios, de la presencia liberadora del Espíritu Santo en el cristiano. Estoy dispuesto a que Él sea mi amo, a que yo ya no tome decisiones por cuenta propia, sino que yo lo deje a Él que decida por mí.
Ese es Pentecostés, entregarle las riendas de mi vida al Espíritu Santo y que Él tome las decisiones porque Él es el sabio, Él es el que sabe lo que conviene. Yo no sé pedir como conviene, en cambio el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, y con gemidos inenarrables nos hace brotar de la boca una alabanza para Dios. Abba, Padre, sobre el que ha descendido el Espíritu Santo, esa persona vive en la libertad del Espíritu y puede alabar y bendecir a Dios, que fue lo que pasó en Pentecostés. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes, 10 minutos con el Espíritu Santo por un perenne Pentecostés.